Hola a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Quiero agradecer su participación en nuestra reunión virtual número 17, en el cual trataremos un tema pues importante para el país, que es la economía peruana, pronóstico y calificación. Y van a estar con nosotros, como ustedes saben, Alfredo Torne, que es economista, es su exministro de Economía y un conocedor del tema a profundidad. Y va también a estar Jaime Reusch, desde Nueva York, que le agradezco que esté con nosotros. Él es vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's. Yo quiero agradecerles a ambos la gentileza que han tenido de estar presente aquí en nuestra reunión, y pasamos de frente al tema. Le doy a Alfredo Torne el micro para que empiece. Adelante. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Ítalo. Gracias por organizar estos foros. La verdad que es muy interesante tener estos diálogos. Y sobre todo es un placer estar con Jaime Reuche, que es una gran persona. Cuando yo estuve en el ministerio, nos ayudó muchísimo para entender todo el proceso de rating del soberano. Una gran persona, conocedora, y además ha trabajado con otros amigos de la agencia Moody's, Mauro Leos, que es una gran persona. Yo los conocí cuando viví en México. Yo quiero hablar de tres temas, algunos más positivos que otros, pero en fin. Quiero hablar un poco de la economía y el proceso de recuperación. La ministra ha mandado algunos tweets, y así que quisiera hablar un poco de eso. Después quisiera hablar brevemente del presupuesto y los riesgos que yo veo detrás de esto. Y por último, no soy analista político, de repente eso es bueno, pero quiero hacerme la pregunta, bueno, ¿dónde nos va a llevar este proceso político? Creo que, en mi opinión, la ministra no solamente, es solamente una pieza en este rompecabezas, que es un rompecabezas mucho más complicado, ¿no? Del lado económico, los números, la verdad, los más recientes, mayo, junio y ahora julio, que va a salir la próxima semana, del PBI, han sido alentadores. La mejor forma de verlo creo que es cuando uno hace el cálculo mes a mes. Por ejemplo, en mayo crecimos en el mes a mes ajustado por factores estacionales en 8%. En junio tuvimos una subida fuerte de casi 14%. Y ahora en julio, en nuestros estimados, vamos a crecer otro 8%, 8.3% para ser precisos, ¿no? Entonces, sí hay algo de recuperación. Entonces, yo me quisiera hacer la pregunta, bueno, ¿dónde nos va a llevar esto y qué tan sostenible es esta recuperación que estamos viendo? Y creo que hay tres factores que justifican esta recuperación. La primera es la apertura de la economía. O sea, hay que pensar que nuestras fábricas, nuestras minas, nuestras tiendas estuvieron cerradas durante la época de la cuarentena, y se empezaron a abrir a partir de mayo, y esto pues generó un impulso de oferta, como le decimos nosotros los economistas, y es lo que está estimulando el crecimiento económico, ¿no? Pero no es más que o sea, es lo que en economía se le llama un mean reversal o una reversión a la media en español, y es de que cuando las empresas empiezan a producir, pues eso genera mayor crecimiento del PIB, pero no necesariamente es sostenible. El segundo factor que creo que es interesante es el sector externo. Estamos en una situación muy positiva para nosotros. China se ha recuperado rápidamente.
los precios de prácticamente todos nuestros minerales, hasta el hierro, se han recuperado. El cobre pues está por encima de $300 la libra, y el zinc lo mismo, la plata. Prácticamente todos nuestros minerales hoy día tienen muy buenos precios, al punto que, por ejemplo, el Banco Central dice que los términos de intercambio han aumentado 4.3. Es interesante porque el MEF para todo el año estaba estimando 3%. Entonces, eso significa que probablemente tengamos un impulso más importante del sector externo del que se había pensado. Y en tercer lugar, está la pesca. Nuestra pesca, si bien no representa mucho del PBI, sí ha crecido fuertemente en junio y nuevamente en julio, y está añadiendo al crecimiento del PBI. Entonces, cuando juntamos estos tres factores, claramente uno depende de la política económica, que es la apertura. Los otros dos son factores que se han unido y están estimulando la economía. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué tan sostenible es esto? Mi preocupación y la justificación para tener una proyección del PBI más baja que la que tiene el gobierno, menos 17% versus menos 12% que tiene el gobierno, y una recuperación el próximo año de 6.8 versus 10% del gobierno, se justifica fundamentalmente por el tema de la demanda. Cuando uno ve la demanda interna, que finalmente es lo que permitiría que esta recuperación se sostenga en el tiempo, pues está muy débil, ¿no? Por ejemplo, si uno ve los números del gobierno a julio, la inversión pública se ha contraído 43%. Y si uno ve, por ejemplo, el gasto corriente prácticamente está en cero, ¿no? Y ese es el sector público que, en teoría, debería de añadir al crecimiento, no restarle el crecimiento como está sucediendo ahora. El sector privado, los números son muy negativos. Sin embargo, yo justificaría que el sector privado en este momento no tendría por qué invertir, porque estamos en una situación en la que las empresas tienen exceso de capacidad instalada y no hay ninguna razón para que realicen inversiones que aumenten esta capacidad instalada. Entonces, hasta que no consuman ese exceso de capacidad instalada, pues no van a invertir, y eso significa, en nuestra opinión, que la inversión se va a contraer casi 40% este año, ¿no? Inversión privada. La única inversión que estamos viendo es la inversión inmobiliaria, que nuevamente tiene una razón importante, y es de que muchos constructores realizaron construcciones de departamentos, oficinas, y estas construcciones quedaron paralizadas, y ahora rápidamente ellos, cuando se ha abierto la economía, pues están terminando estas obras. Y claro, si ellos no terminan estas obras, pues no tienen el cash flow para sus empresas y no pueden afrontar a sus deudas, ¿no? Entonces, pero cuando uno ve las ventas de oficinas, perdón, el alquiler de oficinas o las ventas de casas, lo único que se está moviendo en realidad son las casas de techo propio de los niveles más bajos ingresos. Oficinas prácticamente no se alquilan, más bien los alquileres han bajado de precio significativamente, y casas en el segmento A y B también están prácticamente paralizadas. Estamos como a la mitad de lo que estábamos el año pasado. De ahí, si uno ve el ingreso disponible, que es lo que alimenta el consumo privado, también está muy disminuido. Si bien se han ganado algunos puestos de trabajo, casi 2 millones desde abril en Lima Metropolitana, más o menos hay como el 23% de los trabajadores que perdieron su trabajo todavía no han encontrado su puesto de trabajo. Pero más importante que eso es de que la forma en que uno mide el desempleo
es viendo los trabajadores que activamente buscan puestos de trabajo. Entonces, si uno mide, hace mediciones del lado de la oferta, es decir, aquellos trabajadores que están buscando activamente trabajo o aquellos trabajadores que están en edad de trabajar pero que no buscan trabajo, uno se encuentra que hay casi más de 2 millones de trabajadores que precisamente por la pandemia no están buscando trabajo. Esos no se incorporan a las estadísticas de desempleo, pero claramente tampoco traen nuevos ingresos. Entonces, cuando uno mide la masa salarial, que no es otra cosa que el producto del el empleo por el ingreso, y la calcula de julio a febrero, esta cayó en 44%. Si uno solamente toma el ingreso, cayó 23%. Pero lo que estamos viendo es que las empresas han reducido su planilla y el ajuste laboral se ha hecho más por cantidad que por precio. Es decir, las empresas, antes de reducir los salarios de los trabajadores, que el Ministerio de Trabajo se los impide, lo que han hecho es que han despedido a sus trabajadores. Hay que recordar que 2/3 de todos los contratos de puesto de trabajo son temporales y estos están venciendo y las empresas no están renovando estos contratos. Solamente 1/3 de los trabajadores tienen contratos permanentes o indeterminados. Esto significa que lo que estamos haciendo es que estamos informalizando al país, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, vamos a tener todavía julio, quizás agosto sea un mes, yo diría, medio neutral, pero de ahí la economía va a empezar a perder un poco de impulso. Y es por eso que ustedes me deben de haber visto en algunos artículos que he escrito, yo soy un gran creyente que tienen que haber 2 componentes muy importantes que faltan. Uno es un plan de reactivación y es esbozado en algún artículo ahí en el Comercio de en qué consistiría este plan de recuperación. Pero el elemento central es que tiene que haber un shock para que el sector privado empiece a gastar. Y a no ser que haya este shock, entonces el sector privado no va a gastar. Si uno ve los famosos bonos que ha entregado el gobierno, los bonos representan lo que se ha dado hasta el momento, menos del 1% del PBI, ¿no? Y el consumo privado le ha restado al crecimiento casi 10 puntos porcentuales del PBI. Entonces, estos bonos no alcanzan para compensar ni el 10%. Entonces, a no ser que se arme un plan de recuperación que realmente rompa esta inercia y permita que el sector privado nuevamente vuelva a tomar el liderazgo del crecimiento, yo veo muy difícil que se cumplan algunas de las metas del gobierno. El otro tema que es muy grandote y muy importante son nuestras MIPES. Mucho se ha hablado, cuando a la ministra se le ha interpelado, el Congreso, los congresistas le han dicho, bueno, usted no ayuda a las MIPES. Yo pienso que pensar que un programa como Reactiva Perú está dirigido a las MIPES, creo que no es lo correcto. El programa de Reactiva Perú tenía un propósito muy claro, que es evitar el rompimiento de la cadena de pagos. Las MIPES hay que atenderlas de manera separada, en un programa separado, y también he esbozado algunos de los elementos que tendrían. Quiero ir al segundo tema, no quiero gastar mucho tiempo de hacerlos esperar a ustedes. El presupuesto y sus riesgos. El gobierno ha presentado un presupuesto donde claramente no está este programa de recuperación. Y más bien el énfasis del gobierno, quizás bien o mal, son los sectores sociales. Salud, educación, pensiones. Y no me queda claro por qué en el 2021 tendríamos que asignar incrementalmente más dinero a estos sectores. O sea, yo esperaría que en el 2021 ya la vacuna va a ser una realidad y no tenemos que seguir aumentando las camas UCI o los respiradores mecánicos, sino más bien deberíamos estar gastando en la recuperación. Yo eso no lo veo, pero lo que también me preocupa es que los números
que cuando uno empieza a mirar los números de crecimiento del ingreso del gobierno, pues a mí en lo personal no me hacen sentido. O sea, si nosotros llegamos al 2021, probablemente lleguemos con un desempleo relativamente alto, con empresas quebrando. Entonces, no veo cómo es que podríamos llegar a cerca del 19% del PBI en ingresos de 17, que sería en el 2020, es casi 2 puntos porcentuales, 1.7 para ser precisos. No veo cómo es que vamos a obtener esos ingresos. Y si no obtenemos esos ingresos, entonces lo único que nos queda es que el déficit va a ser mayor, porque es difícil pensar de que los gastos se van a reducir en 2021 como plantea el presupuesto. O sea, el presupuesto plantea que el déficit va a llegar a cerca de 10% en el 2020 y 6.2% en el 2021. A mí me parece que ese ajuste de gasto es bastante fuerte, y nosotros lo que estamos diciendo es que probablemente el déficit 2021 no va a ser 6.2, sino más cerca al 8%. Y aquí es donde viene el problema. Estoy seguro que Jaime va a solucionar esto, pero la única forma de financiar este déficit es vía endeudamiento, ¿no? El propio presupuesto plantea un endeudamiento de cerca de 9.000 millones de dólares. Si hacemos estos ajustes del ingreso y del gasto, pues probablemente no van a ser 9.000, va a ser más. Y la pregunta es, ¿dónde podemos conseguir este dinero? Muchos piensan que el Perú tiene una buena posición en el mercado internacional y de hecho, efectivamente, como se ha dicho, el riesgo país del Perú es de los más bajos, pero claro, cuando uno empieza a recurrir al mercado financiero, lo que va a suceder es que esas tasas van a subir, y hay que recordar que el 50% de nuestra deuda lo tienen los extranjeros. Entonces, si es que hay mayor oferta de bonos, lo que va a suceder es que los precios de bonos van a caer, y eso va a espantar un poco a los que ya tienen nuestros bonos. Entonces, ahí me parece que hay una especie de catch-22 que hay que solucionar. El último punto que quiero hablar es dónde nos lleva la política. No sé, yo creo que estoy un poco negativo. Yo no sé si a la ministra la van a censurar o no. Yo pensaría que los riesgos son casi 50-50, ¿no? Yo pienso en lo personal, y lo he dicho en algún programa, que sería un gran error que la censure. Cambiar de ministros a mitad de la pandemia, a mitad de un programa económico, es retroceder muchísimo, ¿no? Es más, yo pienso que hay que respetar la institucionalidad del MEF. Es un ministerio muy importante, y esto afectaría claramente en nuestra recuperación, probablemente haría que la economía caiga más. En fin, no quiero especular un poco. Pero yo pienso que la motivación detrás de censurar a la ministra hay que entenderla más por el tema político que por el tema económico. ¿Por qué digo eso? Porque claramente el Congreso, en mi opinión, se ha dado cuenta de dos cosas. Uno es de que el MEF ha sido el que definitivamente es el que se ha puesto al frente del Congreso para impedir que pasen una serie de estas reformas populistas sin financiamiento, como lo fue lo de las AFPs, después fue lo de la ONP, pues han hablado de ponerle topes a las tasas de interés, en fin, ustedes saben todo lo que hay ahí adentro. Y el MEF no es María Antonieta Alba, es el MEF, porque es el que finalmente cuida la estabilidad fiscal, es el que se le ha puesto al frente. Entonces, en mi opinión, hábilmente el Congreso lo que está haciendo es que está asociando a la ministra con la CONFIEP, etcétera, 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 con los que no le quieren dar al pueblo lo que el pueblo necesita, ¿no? Entonces, es una situación un poco complicada. No sé cómo se va a salir de esto, ¿no? Y la segunda, que me parece que es más grave,
es que el Congreso sabe que muchas de estas iniciativas o muchas de estas leyes que han pasado son inconstitucionales. Entonces necesitan torcerle el brazo al gobierno para que el gobierno, como definitivamente, por ejemplo, ha hecho con la ONP, traiga una alternativa que sí es constitucional, que sí le dé los recursos a los afiliados de la ONP y que no termine en el Tribunal Constitucional. Yo en lo personal pienso que el presidente ha debido ser bastante más firme y decirle, perfecto, ustedes quieren esta legislación, en mi opinión es inconstitucional y nos vamos al arbitraje, ¿no? No ser lo suficientemente drástico hace que efectivamente empecemos a relajar y a socavar un poco las instituciones que han mantenido esta estabilidad fiscal y que han mantenido el crecimiento a largo plazo. Obviamente no lo vamos a ver en el corto plazo. O sea, cuando uno deshace una reforma de pensiones, el efecto va a ser 4, 5 o de repente 20 años cuando estos afiliados no tengan financiamiento para sus pensiones. O el caso de los peajes, cuando no se puedan hacer una APP para obras viales, es cuando en realidad vamos a sufrir y eso no lo vamos a ver en el corto plazo. Entonces yo pienso que sí, la política hay que tomarla un poco más en cuenta, no porque tenga un efecto inmediato, pero sí porque va a tener un efecto a largo plazo. Y yo pienso que esto lamentablemente lo va a tener que enfrentar el siguiente gobierno. Bueno, eso es lo que les quería decir. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Jaime, no, perdón, Alfredo. Oye, muy interesante lo que acabas de decir, importante. Evidentemente, hay el tema del enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo es un tema que también genera pues, situaciones difíciles para el desarrollo. Muchas gracias, Alfredo. Paso con Jaime. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Gracias a todos por acompañarnos y un placer estar acá con Alfredo, que ha sido un gran ministro de Economía, quien en su época como ministro trató de enfrentar dos grandes males que aquejan al Perú, que son dos grandes males estructurales. Uno, la informalidad, que hoy estamos viendo el costo que tiene tener un sector informal tan grande en la economía. Y el segundo, las pensiones. Alfredo juntó una comisión de expertos para mirar a las pensiones, cosa que es uno de los grandes riesgos que tenemos a futuro y que ahora mismo, también durante esta misma crisis, se está empezando a socavar la sostenibilidad del sector de pensiones del país, del sistema de pensiones del país, tanto el privado como el público. Coincidimos en muchas de las cosas que dijo Alfredo, y tal vez, si puedo, quisiera compartir una presentación que tengo para darles una idea, si me permite. Podemos compartir una presentación. Gracias. Y quisiera darles un pequeño recuento sobre la calificación de riesgo que tiene el Perú, y quisiera hablarles de 3 puntos, similar como a lo que hizo Alfredo, que habló de 3 puntos. Para nosotros nos importan varias cosas de lo que estamos sacando de estas crisis. El Perú en el 2020 y en el 2021 se está perfilando a ser un país bastante distinto a lo que era antes. Vemos un antes y un después de la crisis. Claramente teníamos un punto de partida muy favorable cuando empezó esta crisis, pero durante esta crisis hemos visto que las deficiencias que hemos arrastrado ya durante varios años se están volviendo más y más evidentes, y que es a raíz de esta crisis que estamos sacrificando mucho ese espacio fiscal. El espacio fiscal es algo que va a ser muy importante y del que vamos a conversar, que es un punto fundamental de cómo se determina la calificación de riesgo del Perú. Los retos a trabajar son los que también mencionaba Alfredo, que son el funcionar del Estado, las instituciones y sobre todo el crecimiento económico. Muchas de las preocupaciones que tenía Alfredo
también las compartimos nosotros como calificadora, y efectivamente yo ya también estoy empezando a preocuparme un poco sobre el 2021, las elecciones en el 2021 y cuáles van a ser los costos, porque estamos empezando a ver una suerte de metamorfosis de la política peruana hacia el populismo, y lo hemos visto con las medidas del Congreso que ya están avisando que muy probablemente vamos a ver un quinquenio de populismo nuevamente. Sobre la crisis, tenemos el punto de partida, donde se ubica Perú en la calificación de riesgo. La calificación, como ustedes me han escuchado decir y como escuchan en muchos de los artículos del ámbito, es un punto muy importante, es una referencia muy importante para la deuda que se emite, la forma en la que se financia el gobierno, y es un proxy o digamos un indicador del riesgo que hay para invertir en el país, no solo en los bonos de deuda del gobierno, pero también para muchas otras fuentes de inversión, incluyendo la inversión bruta fija, ya que se usa como una referencia. Y el Perú es el segundo país es el país con la segunda calificación más elevada en toda Latinoamérica. Aquí lo vemos, el que tiene la calificación más alta es Chile, con una calificación de A1. Le sigue el Perú en el nivel de A3, y por debajo del Perú están todos los otros que ven acá. Los puntos rojos son países con calificación donde la perspectiva es negativa y la calificación está en riesgo de ser degradada o de ser reducida. Tenemos un corte muy importante en lo que es el grado de inversión y lo que es el no grado de inversión, el grado especulativo. Ven que hay una gran mayoría de países en Latinoamérica que tienen el grado especulativo, y que a raíz de eso les cuesta mucho más dinero y les cuesta mucho más interés financiarse en los mercados internacionales. Es por eso que Perú tiene una distinción. Es a raíz del trabajo de muchos de los ministros de Economía, de muchos de nuestros grandes economistas, algunos incluso aquí presentes hoy, y de la gestión de los ministros como Alfredo, que han dado esa solidez fiscal al país y que la han resguardado ante todos los riesgos. Y es importante eso porque nos da, es el factor que apoya sobre todo a la calificación de riesgo en el Perú. Y el Perú es uno de los pocos países que no ha sufrido una degradación de su calificación desde el 2014. En el resto de Latinoamérica todos han pasado por perspectivas negativas o por degradación de sus calificaciones, con las dos excepciones de Perú y Panamá. Sin embargo, ambos ahora tal vez no están en una posición tan firme como la que estaban antes. Y Perú ha ascendido mucho más rápido en la escala crediticia que Panamá, para ubicarse en esa posición de ser el segundo más sólido, pero el país con menor costo de financiamiento en toda Latinoamérica, incluso menor que Chile. Eso nos da bastante aire para enfrentar esta crisis, debido a que el déficit fiscal se va a ensanchar, se va a ampliar bastante, como ha dicho Alfredo, y eso se va a tener que financiar. Y es a raíz de una buena calificación de riesgo que se puede conseguir financiamiento más barato que el resto de los que ven en esta tabla. Es decir, visto de otra forma, el país o el Perú pasó de tener una calificación regular de BA por debajo del grado de inversión. Ahí fue donde empezó, cuando se hicieron gestiones para calificar al Perú en los 90s. Incluso hubieron una serie de economistas que trabajaron mucho con el gobierno para tratar de que el país esté muy bien calificado. Y a lo largo de los muchos años, desde los 90s hasta el 2014, Perú ha ascendido en su calificación y ha aumentado rápidamente y fuertemente su calificación hasta el nivel de A, un nivel notable, pasando por lo que hubiese sido una buena calificación que ostentan países como Colombia, Uruguay, Panamá y muchos otros en la región, pero nunca llegando a esas calificaciones sobresalientes. Y eso es a raíz de las deficiencias de las que siempre hemos arrastrado, incluyendo las deficiencias institucionales y las deficiencias en gestión del Estado. Visto de otra manera, les voy a dar la fórmula secreta o el secret sauce, como así decimos, de cómo hacemos las calificaciones. Y para todos los países a los que calificamos,
nos enfocamos en 4 factores: la fortaleza económica, la fortaleza institucional, de la que hablábamos, la fortaleza fiscal y la susceptibilidad a eventos de riesgo. Esto nos da una muestra de cómo se ve el Perú en términos comparativos, globales, con respecto a todos los otros soberanos a los que calificamos en el mundo entero. El Perú tiene una calificación o una fortaleza económica que va en línea con países calificados Baa2, países como Colombia, como Uruguay, tal vez como Panamá, por ejemplo, que es una calificación buena, pero que se ha deteriorado a lo largo de varios años. Antes teníamos un score mucho más alto en la fortaleza económica, pero la fortaleza económica se ha debilitado mucho en los últimos 6 años, sobre todo. Y esta es la foto antes de la pandemia. Las instituciones, que es el factor tal vez más débil que tiene el Perú, por el que siempre ha sido el factor más débil, también son relativamente regulares, son consistentes con países que tienen calificación de Ba2. En otras palabras, una calificación relativamente buena, pero no muy buena, sobresaliente o notable, pero también tal vez un poco mejor que las regulares que vemos en otros países de la región. Lo que hace la diferencia siempre ha sido la fortaleza fiscal. El Perú tiene una calificación de A1 en cuanto a su fortaleza fiscal. Esto es donde Perú siempre ha sido el alumno sobresaliente, y vamos a ver por qué en un momento. Por último, la susceptibilidad a eventos de riesgo. Perú también es relativamente bueno. Si se dan cuenta, todos los factores son consistentes con una calificación de Baa, o un país relativamente bueno dentro del contexto latinoamericano. Perú debería de verse como un Colombia, como un Uruguay, como un Panamá, y como otros que han perdido su grado de inversión. Pero lo que siempre ha marcado la diferencia ha sido esa fortaleza fiscal. Cuando se combinan todos estos elementos es que llegamos a la calificación de A3 que tiene el país, que ahí veíamos con su perspectiva estable. En los últimos 6 años hemos visto que 2 factores se han mantenido más o menos iguales. Las instituciones no han mejorado, pero que tampoco han empeorado significativamente. Y la susceptibilidad a eventos de riesgo, que se mantienen relativamente igual. Donde hemos visto una degradación ha sido en la fortaleza económica, donde hemos visto que en los últimos 6 años se han debilitado mucho esta fortaleza económica. Y lo que va a pasar a raíz de esta pandemia es que la fortaleza fiscal se va a debilitar. ¿Por qué? Porque vamos a entregar mucho de ese espacio fiscal que tanto nos costó construirlo. El punto de partida, hablábamos que era muy favorable. La deuda de gobierno, la deuda pública, era una de las más bajas de toda la región. Es más, era más baja que la de Chile, incluso a finales del 2019. Brasil ha visto una explosión en su deuda. México siempre ha tenido una deuda relativamente más alta. Colombia también similar. Y Chile tenía siempre una deuda más baja que el Perú, pero es a partir del 2017 que el Perú tiene una deuda más baja que incluso Chile. Pero no solo a nivel regional, Perú es uno de los que tiene fortaleza fiscal, sino a nivel global. A la derecha vemos una comparación con todos los países que están calificados con A. Solo 3 dentro de la calificación de A, A1, A2, A3, tienen deudas más bajas que la de Perú. Chile estando ligeramente por encima, y la mediana de los países con calificación de A típicamente es tener una deuda de 37%. Lamentablemente hacia eso nos estamos moviendo a raíz de esta pandemia y los costos. Los costos, justamente, fiscales de la crisis, es que vamos a ver un aumento en la deuda. Ahora, este aumento se va a dar a través de todos los países del mundo. Vemos que Colombia, Chile, todos los países emergentes, incluso en la América Latina, van a ver un aumento en sus cifras de deuda. Desde el 2019 hasta el 2021 todos van a tener deudas más elevadas, que van a costar más recursos poder mantener y hacer pagos hacia esas deudas, lo cual va a reducir un poco el espacio fiscal. Vemos en el cuadro derecho cómo el Perú va a aumentar su nivel de deuda y va a estar muy cercano a lo que era la mediana antigua de los países con calificación A. Sin embargo, ellos también van a ver un deterioro. Entonces, vemos que hay un costo que es fuerte,
pero que respectivo o relativo al resto de la región y al resto de los países con calificación de A no es tan elevado. Está más o menos en línea con el deterioro que estamos viendo en el resto de países. La gran pregunta es qué se está haciendo con este dinero. Como mencionaba Alfredo, la pregunta es qué se van a hacer con estos recursos que se están invirtiendo. Porque también hay otro costo muy importante, y este lo conoce muy bien Pablo Secada, que también nos acompaña, que es un estudio que hizo César Liendo y Pablo Lavado, que nos dice que hay un costo humanitario y económico de esta crisis por el hecho de que las cifras de pobreza van a aumentar casi 10 puntos porcentuales y va a haber un retroceso del progreso que hemos hecho a 10 años atrás. El nivel de pobreza en el Perú va a ser comparable al nivel de pobreza en el 2010 y la inequidad en el ingreso va a ser similarmente un retroceso, donde vemos un deterioro similar a un nivel al que veíamos en el 2010. Entonces, 10 años de progreso se han borrado o se van a borrar de un solo plumazo. Y también no solo vamos a ver un deterioro en la parte económica, sino en la parte fiscal, como vimos. Entonces, estos son los costos de la crisis y estas son las cosas que no todo el mundo se da cuenta que están sucediendo en este momento y que tal vez el ciudadano de a pie tampoco está entendiendo. Los retos hacia adelante son los mismos de siempre. En los últimos años nos ha estado costando mucho más crecer y ser productivos. Vemos cómo el crecimiento desde el 2010 hasta el 2019 ha estado bajando significativamente por la crisis de confianza que se dio a partir del 2014, cuando vemos el costo de las políticas de un gobierno que tal vez ya no estaba siendo tan amistoso con la inversión privada. A raíz de eso y muchos otros shocks hemos visto una desaceleración en el crecimiento, pero no solo es el mensaje político que se tiene con el sector privado y el manejo político, sino que también vemos otros factores. La contribución al crecimiento potencial, que es el nivel de crecimiento al cual podemos aspirar, ha sido bastante menor de la productividad total de factores. La línea verde o la columna verde, como ven, es la productividad. La línea gris oscura es la inversión. Como siempre ven, la inversión nos ha apoyado en crecimiento mucho, especialmente en los últimos años y a partir del comienzo de este siglo. La contribución del capital humano se ha ido reduciendo porque también tenemos un mercado laboral bastante inflexible. Siempre en los últimos años me han estado escuchando hablar mucho sobre la posibilidad de una reforma laboral que flexibilice nuestro régimen y nuestro mercado laboral, debido a que es demasiado rígido, es muy difícil contratar y despedir gente o poder estar al tanto con todos los procesos que requiere y que pide el gobierno. Pero lo alarmante es la contribución de la productividad, que ven cómo ha decrecido significativamente y se está volviendo prácticamente nula. La productividad es todo lo que no es la inversión y todo lo que no es el capital humano. Es el resto, es todas esas variables que uno podría llamar en economía los yo no sé cuá o yo no sé qué, que son cosas tal vez efímeras o que no se pueden ser, que no son tan tangibles, como por ejemplo el manejo político que tienen los gobiernos. Las instituciones juegan un rol muy importante en esa productividad total de factores que se ha reducido significativamente y que hace que nos cueste aún más crecer. A raíz de esto se toman medidas como el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, pero la verdad es que no somos muy buenos implementando estas medidas y nuestros políticos no han comprado esa necesidad de reforzar la productividad. Se han dedicado más que nada a pelearse entre ellos y a buscar medidas cortoplacistas, como las que mencionaba Alfredo. Es muy fácil buscar medidas populistas que te dan gratificación inmediata, pero que a largo plazo nos van a generar costos, que los estamos viendo.
Entonces, hemos hablado de los costos fiscales durante la crisis, hemos hablado de los costos económicos, humanitarios de la crisis, y ahora estamos hablando de los costos a mediano plazo de esta crisis y de algunas de nuestras debilidades que ya venimos arrastrando desde hace varios años. Hablábamos de las instituciones. ¿Qué tan malas son las instituciones? Bueno, tradicionalmente, este ha sido nuestro talón de Aquiles, y aquí se ve muy claro cómo nuestras instituciones o nuestra gobernabilidad está muy rezagada con respecto a los países que tienen una calificación de A. Aquí vemos como el Perú, que es la línea verde, se encuentra en el 40º o en el 30º percentil de todos los países que calificamos. En otras palabras, Perú tiene instituciones al nivel del peor 30% o 40% de los soberanos que calificamos, en comparación a los soberanos con calificación de A, que típicamente tienen mejores instituciones que el 60 o 70% del resto de los soberanos que calificamos. Y esto no es ningún misterio, ustedes lo conocen, ustedes siendo del sector privado que trata con el gobierno, entienden la ineficiencia del Estado y las frustraciones que hay por todas las trabas burocráticas y la falta de gobernabilidad que hay en el país. Pero es importante también distinguir dos cosas. ¿De cuáles instituciones estamos hablando? Cuando estábamos viendo el cuadro anterior, estábamos hablando de las instituciones políticas, que sabemos que son muy malas, pero también tenemos instituciones económicas que son muy fuertes. El claro ejemplo ha sido la institucionalidad del MEF, de la que estaba hablando Alfredo, y que ha habido una continuidad muy importante de esa institucionalidad o de esa fortaleza institucional que hay en el MEF y en nuestras otras instituciones económicas. Pero para nosotros es muy fácil botar el agua sucia de la bañera e incluir al bebé con esa agua sucia, y no hay que hacer eso. No hay que incluir a la criatura con el agua sucia que se bota. Tenemos que distinguir las malas instituciones de las buenas instituciones. Y aquí, cuando hablamos de los políticos, tenemos que saber a quién nos estamos refiriendo. Y esto es, obviamente, a los padres de la patria que se sientan en el Congreso, que ahora claramente se han vuelto extremadamente populistas y que no están entendiendo la importancia de tener instituciones fuertes. Cuando hablamos del gobierno, a veces no distinguimos entre el gobierno y el Estado. El Estado claramente es un monstruo enorme, bien complicado, Leviatán, se le dice, que es un ente burocrático muy difícil de controlar y muy difícil de estimular, muy difícil de manejar también. Y por eso es que hay ineficiencias enormes. Pero el Estado es algo estructural, el gobierno de turno es algo pasajero, y a veces cometemos el error de hablar del Estado como el gobierno de turno. El gobierno de turno afecta a las políticas de turno que se están implementando en el país, y lo que estamos viendo es que los gobiernos más y más están dejando de lado la eficiencia del Estado como una de las políticas que buscan implementar o que buscan mejorar. Por último, tenemos los tecnócratas, que ellos son los que representan las instituciones económicas. Y Alfredo incluso les puede contar lo buenos que son los tecnócratas en el Estado peruano. Los tecnócratas se refieren a los especialistas, los economistas que trabajan en las instituciones económicas, como la SBS, como el Banco Central y como el Ministerio de Economía. Esos son muy buenos, esos son nuestros aliados, ellos son los buenos, ellos son los que luchan contra el gobierno, contra el Estado, contra toda la burocracia y toda la inercia que existe en el Estado, y que también tienen que luchar contra los políticos. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno es malo, es nefasto, no ayuda al sector privado, estamos tirando a los tecnócratas dentro de ese bote con el gobierno, cuando en realidad los tecnócratas son los que nos tratan de ayudar, y los que ellos también se están enfrentando a esa inercia que existe en el Estado y en el gobierno y contra los políticos. Compartimos la preocupación de Alfredo del populismo, la era de populismo.
nos preocupa que se puedan presentar 5 años de populismo, ya que hemos visto una invención bastante nueva e innovadora dentro del país, desafortunadamente que es negativa. El Perú inventó un populismo de centro, ya que típicamente cuando hablamos de populismo de izquierda o populismo de derecha. Populismo de izquierda, López Obrador en México; populismo de derecha, Bolsonaro en Brasil. Pero en Perú se creó una nueva forma de populismo, populismo de centro, donde no hay mucho radicalismo, y esto nació de este gobierno. Pero ha ido mutando muy fácilmente hacia lo que es un populismo de izquierda, que ese sí puede ser destructivo, y lo vemos en México y lo hemos vivido en muchas ocasiones anteriores, como en los 80s y a lo largo de nuestra historia. Lo que está haciendo que mute es el Congreso, es la crisis y es el facilismo. ¿Por qué? Porque es seductor. Todos están pidiendo alivio, y están pidiendo alivio inmediato. El ciudadano promedio no se puede dar el lujo de pensar en el mediano plazo, en 10 años, en 15 años, porque a él lo que le interesa es su posición económica actual y qué es lo que lo puede ayudar. Y todas estas medidas populistas, a despecho de que son irresponsables, son seductoras porque son muy populares. El populismo es popular inherentemente. El sector privado, naturalmente, todos ustedes, la prensa, muchas instituciones del sector privado, las empresas, siempre han hecho un llamado para exigir y pedir mejores instituciones. Pero lo cierto es que sí nos ha faltado algo de compromiso. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dicho tratar con el gobierno es demasiado difícil, es demasiado complicado, hay muchas trabas, no me interesa, yo voy a ir por mi propio camino y esperar que el gobierno no se meta en ese camino. Y ahí estamos también tomando una suerte de camino facilista. Evitamos lo que no podemos cambiar, tiramos la toalla en vez de tratar de buscar un compromiso entre todos los gremios para buscar a los buenos tecnócratas, ayudarlos a enfrentar a los políticos. Las fallas del Estado las conocemos muy bien. La ineficiencia en el gasto. ¿Para qué gastar si es que ese gasto va a ser ineficiente y se va a ir hacia la corrupción? Con esto termino porque ya sé que me estoy alargando un poco, pero han habido aciertos. Conocemos muchos de nosotros el buen programa que se ha implementado de obras por impuestos, o por I, donde en vez de pagar impuestos al Estado para que se vayan en proyectos ineficientes o se vayan a un gasto ineficiente, el sector privado dice, bueno, necesito una carretera, yo mismo la voy a construir a raíz de, a cambio de, los impuestos que le debería de pagar al Estado, de tal manera que sé que esa carretera va a estar construida de una buena forma y va a estar lista para darme buena infraestructura para yo implementar. También hemos visto aciertos como, por ejemplo, y en esto Alfredo tuvo también una muy buena gestión, acompañado de muchos de los economistas como Carlos Neuhaus y el otro Jaime Rauche, el bueno, que conocen ustedes, los Juegos Panamericanos, la forma como se implementó todo el gasto en infraestructura, los contratos gobierno a gobierno, esos G2G, que en este momento están siendo implementados, pero también están siendo criticados. Es una aceptación tácita que no tenemos la institucionalidad para nosotros construir obras de calidad de manera transparente y eficiente, pero lo cierto es que es la realidad. No tenemos esa institucionalidad y tenemos que subcontratar esa institucionalidad a gobiernos que sí saben hacerlo transparentemente. Esos han sido los aciertos que tenemos dentro de este estado ineficiente, pero que se tienen que reforzar, que tienen que evolucionar y que nuevamente también tenemos que aprender de estas lecciones para poder reconstruir el espacio fiscal que estamos dando o que estamos entregando a raíz de esta crisis. ¿Qué es lo que nos queda si es que tenemos un gobierno de 5 años de más populismo? Es la tarea más difícil, algo que el sector privado en cierta forma no ha hecho lo suficiente en los últimos 10, 15, 20 años, que es que cada vez que el Estado fracasaba en alguna tarea, el sector privado la hacía o tomaba toda la iniciativa
para llenar los vacíos del Estado. El ejemplo es la educación. Estamos repletos de colegios privados en el país. ¿Por qué? Porque los colegios públicos o los colegios fiscales fracasan en educar a nuestros hijos. Siempre estamos buscando privatizar todo lo posible dentro del país, pero nos hemos olvidado del resto de la población y tenemos que buscar un compromiso para educarlos, educar al ciudadano de a pie. ¿Por qué es negativo elegir a los populistas? Ya que ellos son los que votan con el hígado cada 5 años y que eligen a los malos políticos y a los políticos populistas y nos traen los malos gobiernos que deterioran aún más la eficiencia del Estado. Entonces aquí es donde tenemos una tarea pendiente. Nunca es tarde para empezar, pero todos debemos de tal vez tratar de buscar recursos siempre dentro de nuestras empresas para tratar de educar al ciudadano de a pie para que ellos también se vuelvan un stakeholder en esta búsqueda de responsabilidad e institucionalidad. Y es muy importante porque nos queda muy poco tiempo y la calificación de riesgo, para concluir, va a depender mucho de lo que haga el siguiente gobierno, donde necesitamos una agenda de reformas para estimular el crecimiento y recuperar ese espacio fiscal. De lo contrario, esa calificación va a sufrir. Muchas gracias y perdón que me alargué un poco, pero con esto le devuelvo el micro a Pepe. Muchas gracias, Jaime. Realmente una excelente exposición, las dos exposiciones muy buenas. Yo creo que estás en camino también a hacer un poco de política en nuestro país, con lo que acabas de mencionar, creo que es bien importante. Yo quisiera, alguien por ahí me han dicho ahora de algunos participantes, mejor lo dejamos conversar a ellos, los escuchamos a ellos, que las preguntas. Entonces yo quisiera que Alfredo haga un comentario sobre lo que ha dicho Jaime y viceversa. Y después entramos a las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Alfredo. Bueno, creo que lo que nos ha dicho Jaime es clarísimo, en mi opinión, ¿no? Creo que tenemos dos alternativas. Una alternativa es hacer la tarea. Creo que nos ha dado un espacio la crisis. Él nos ha dicho que la media del endeudamiento va a estar alrededor del 50%. Entonces, claramente lo que nos está diciendo es, podemos deteriorar un poco nuestro nivel de endeudamiento, pero no lo podemos deteriorar mucho. Pero para mantener nuestra calificación y para mantener el costo de nuestro endeudamiento bajo, también necesitamos hacer otras 3 tareas importantes. Y a mí me parece que algo que la gente no entiende, Jaime, y creo que es importante que tú lo expliques, porque algunas veces hacemos comparaciones y decimos, bueno, tal país que está en la calificación, nuestra misma calificación del Moody's, pero tiene un ratio de deuda más alto que el nuestro. Y esto nos permitiría a nosotros subir el ratio de deuda. Yo en lo personal me doy la vuelta y a algunos de estos países les revisamos su desarrollo institucional, es muy superior al nuestro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo opera este trade-off entre desarrollo institucional y endeudamiento? ¿Cuánto peso le pone Moody's a uno frente al otro? ¿Podemos realmente intercambiar más desarrollo institucional por más endeudamiento? ¿O es algo que no es correcto pensar de esa manera, ¿no? Jaime, tienes el micro. Adelante. Excelente pregunta, Alfredo. Es cierto, si regresamos al cuadro de ratings y vemos la referencia de quién está dónde, efectivamente hay un premium o un costo o un peso de las instituciones. Si vemos el nivel de deuda que tiene el Perú y que tiene Chile, son exactamente los mismos. Hace 15 años eso no era cierto. Chile tenía un nivel de endeudamiento mucho menor que el Perú y a raíz de eso tenía una calificación mucho mayor que la peruana.
pero ahora los perfiles fiscales se han vuelto extremadamente iguales. Chile, siendo un país un poco más desarrollado que el Perú, con nivel de ingresos mayor al Perú, ahora está viendo los famosos growing pains o los costos del desarrollo. Cuando se llega a cierto nivel de ingresos, la población tal vez se vuelve más complaciente y empieza a exigir mayores servicios o mejores servicios del Estado y quiere más gasto social. En ese sentido, los perfiles fiscales son igualitos, pero indudablemente Chile tiene una mayor institucionalidad que el Perú. Ninguno de sus recientes presidentes está preso. A los funcionarios públicos no se les sospecha inmediatamente de corrupción siempre que hay un escándalo, sino que típicamente hay una explicación primero. Vemos un nivel de institucionalidad mucho más maduro en el caso de Chile que en Perú. Entonces, ¿cuánto pesan esas instituciones? ¿Cuál es el institutional premium? Con un perfil fiscal igual que el del Perú, vemos que Chile tiene 2 peldaños más altos en cuanto a su calificación. Entonces, diríamos que efectivamente la premia institucional o el costo institucional o el beneficio institucional efectivamente es típicamente 2 peldaños, 2 a 3 peldaños, cuando tienes instituciones más fuertes, pero un perfil fiscal un poco más débil. Ahora, el riesgo es que siempre es más fácil sacrificar la parte fiscal y decir, bueno, un poco más de deuda, de tal manera que pueda mejorar mis instituciones. Pero deteriorar la parte fiscal es seguro y se puede seguir muy fácilmente con números. Uno puede hacer un tracking de una manera muy sencilla. Sin embargo, el progreso institucional es mucho más difícil de medir y típicamente demora mucho más. Entonces, se vuelve una especie de dilema entre el huevo y la gallina. Sacrificar puntos de deuda o perfil fiscal o sostenibilidad fiscal en el margen por mejores instituciones. Yo diría que es al revés. Mejorar las instituciones permite tener o cargar un nivel de deuda mayor, porque se tiene más credibilidad, porque sabemos que las instituciones van a reaccionar cada vez que haya una crisis. Y para el Perú es muy peligroso entregar mucho espacio fiscal si es que no vemos qué es lo que compra y si es que no vemos beneficios tangibles, porque la siguiente crisis está a la vuelta de la esquina. Siempre hay un terremoto, siempre hay una crisis de pensiones, siempre hay una crisis fiscal a la vuelta de la esquina, especialmente para el Perú. Gracias, Jaime. Alfredo, ¿un comentario adicional? No, creo que ha sido muy claro. Ojalá sigamos sus recomendaciones. Ya, perfecto. Entonces vamos a entrar a las preguntas. Hay una pregunta para Alfredo que dice así: ¿qué alternativas propondrías para las pymes, dado que ha mencionado que Reactiva no se ajustaría a estas? Alfredo. A ver, o sea, el gran dilema de nuestro país es de que, no sé si alguno de ustedes lo ha visto gráficamente, tenemos unas cuantas grandes empresas, no tenemos medianas empresas y tenemos muchísimas pequeñas empresas. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué en el Perú la pequeña empresa, como en Estados Unidos o otras economías más competitivas, no se convierte en medianas y eventualmente en grandes? Aquí tenemos un problema en la que no hay movilidad, ¿no? Y ustedes saben que las pymes son las que concentran más informalidad, son las que pueden pagar menos beneficios sociales, etcétera, etcétera. Y una pyme es más o menos 1/3 menos productiva que una gran empresa. Yo me acuerdo cuando era ministro, decía, si pudiésemos hacer magia en el Perú y pudiésemos de la noche a la mañana hacer todas las pymes tan productivas como la gran empresa,
solucionaríamos el problema de la productividad y el crecimiento en este país, ¿no? Imagínense ustedes que más o menos que 70-80% de las empresas se hacen tan productivas como la gran empresa, pues podríamos crecer casi al 10%, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo? Y el cómo, lamentablemente, no tiene una sola solución. Y yo pienso que hay varias soluciones. Una solución, que es lo que ha atendido Reactiva Perú, es darles más acceso al crédito a tasas de interés más bajas. La gente a veces no lo quiere entender, pero la caída de las tasas de interés para las pymes que ha logrado el BCR con estos repos es un cambio radical, es algo que no hemos visto nunca antes. Hoy día se prestan al 3%. Antes de la pandemia se prestaban al 250%, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí podemos pegarle una palomita. Sin embargo, todavía no hemos solucionado el problema de la diferencia de productividad. Yo creo que eso tiene que ver con muchas cosas. Una es de que las pymes no tienen acceso al capital. Y creo que no sería muy difícil establecer un fondo, por ejemplo, en COFIDE, que le dé un acceso a capital a las pymes, una especie de matching grant. Si tú me traes a un capitalista que invierta en tu pyme, yo COFIDE te doy 50% de lo que trae, o el 100% de lo que trae el otro capitalista. Si tú me traes una pyme que va a invertir en tecnología, yo te puedo financiar esa inversión en tecnología, ¿no? Entonces, yo pienso que por ahí podríamos empezar a hacer cosas innovadoras. Otra cosa que no se ha hablado, al menos yo lo propuse, pero creo que no me han hecho mucho caso, no tengo ya mucha llegada a la gente del MEF. Dije, ¿por qué a las pymes no se les compran sus facturas? Usualmente una pyme, pues, ¿con quién factura? Factura con WOM, factura con Plaza Vea. Entonces, ¿por qué el COFIDE no podría, vía factoring, comprarle las facturas a las pymes y de esa manera nos ahorramos les ahorramos un periodo de casi 70 días que demora a una pyme cobrar su factura? Después hay otros temas más serios, y es de que lamentablemente a la pyme, desde el punto de vista de los costos laborales y los costos tributarios, se le considera como una gran empresa, ¿no? O sea, una pyme que quiere contratar a un trabajador, pues el trabajador va a tener que tener acceso a salud, pensión, etcétera, etcétera. Claramente, si es una empresa menos productiva, no puede hacerlo. Nosotros desarrollamos el régimen MIPE, que algunos han querido eliminar. Y quisimos eliminar, y lamentablemente no pudimos eliminar, el RER y el RUS, que son sistemas que generan el enanismo empresarial, porque son sistemas en los cuales se pagan los impuestos a suma alzada. El régimen MIPE era un régimen que, conforme uno crecía, pagaba una mayor tasa de impuestos. Lo que no hicimos, que debimos de hacer, es alinear eso con los costos laborales, ¿no? Es decir, mientras más creces, más beneficios sociales le puedes dar a tus trabajadores. Y de esa manera, pues puedes tener trabajadores que no les des plenamente los beneficios laborales, ¿no? Pero conforme te desarrolles, pues sí se los vas a dar. Yo pienso que, obviamente, si me estuviesen escuchando del Ministerio del Trabajo, van a decir que este es un poco más, pero un terrorista empresarial. Yo sí pienso que nuestro régimen laboral es un régimen laboral que lo único que está haciendo es que nos va a convertir más informales. Y tenemos que cambiarlo, tenemos que flexibilizar. Eso hace que las empresas hoy día, en vez de reducir los salarios de los trabajadores y mantener la planilla, decidan simplemente despedir a los trabajadores. Y eso va en contra de los propios trabajadores. Entonces, yo diría, una combinación de estas ideas dentro de un programa dirigido a las MIPES, yo pienso que haría mucho bien. Creo que
invitaría a las MIPES a tener un diálogo con el gobierno. Hoy día las MIPES no están representadas en el diálogo del gobierno, no participan, ¿no? A diferencia, por ejemplo, los trabajadores que sí tienen sus centrales sindicales y sí están representados, por ejemplo, por el Frente Amplio y por otros congresistas dentro del Congreso. Pero las MIPES no lo están. Y pienso que el futuro del país está precisamente en permitir, o no en permitir, sino en hacer una realidad esta movilidad de empresas de pequeñas a grandes. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Aquí hay una pregunta para los dos. Primero la contesta Jaime. Sin ánimo de ser populista, creo que preocuparse solo en mantener la solidez fiscal, que es bueno, pero se ha descuidado el gasto social y los cambios estructurales. Sus consecuencias es lo que estamos viviendo en lo político y en lo económico. ¿Cuál debe ser el horizonte, de acuerdo a la opinión de ustedes? Jaime. ¿Me escuchaste? Sí, ahí estamos. No, efectivamente, el gasto en programas sociales es bastante importante, es una parte importante del gasto corriente que tiene el gobierno. Y los programas sociales dentro del país son bastante eficientes. Muchos han sido certificados por especialistas del Banco Mundial y ahí no vemos mucha merma, por así decirlo. Donde vemos mucha más merma es en el gasto en bienes y servicios, donde se dan bastantes incidencias de corrupción, de gasto ineficiente y por supuesto en el gasto de capital. Entonces, lo cierto es que hay muy poco espacio fiscal. El balance que se trata de siempre mantener las cuentas fiscales en orden, pero al mismo tiempo darle apoyo a los sectores populares y a los sectores de la población más necesitados, hemos visto que ese balance ha dado bastante resultado. Hasta antes de la crisis veíamos cómo se había reducido de manera importante la pobreza. Era una combinación de crecimiento con apoyo y ayuda focalizado mediante los programas sociales del gobierno. De que se podían expandir, se pueden expandir, sin lugar a dudas. Pero hasta Alfredo les puede decir, habiendo sido ministro de Economía, las presiones de gasto en el país son enormes. Y lo que pasa es que no hay recursos por el hecho de que no todo el mundo paga impuestos. Tenemos una ineficiencia en la recaudación, donde tenemos mucha evasión y elusión, algo que trataron de enfrentar durante su gestión en el MEF, pero que es un problema extremadamente complejo por el nivel de informalidad que hay en el país. Entonces, se puede hacer más, pero se tiene que recaudar más y de mejor manera, y al mismo tiempo se tiene que reducir la ineficiencia del gasto. Entonces, primero hay que atacar esos frentes para poder responsablemente, sosteniblemente, seguir atacando todos los males sociales que aquejan a la sociedad, donde tenemos un déficit enorme, no solo en infraestructura, pero también en educación, en salud, lo hemos visto. Y eso se puede contrarrestar, pero nuevamente se tienen que gastar de una manera muy inteligente y muy eficiente para poder hablar de darle mayores beneficios a la población. No podemos ser irresponsables y sencillamente sacrificar de manera ilimitada la fortaleza fiscal del país, porque si no, entonces nos quedaría muy poco en cuanto a las fortalezas para sostener no solo la calificación, pero para sostener la estabilidad macrofiscal del país. Muchas gracias, Jaime. Alfredo. Mira, a ver, o sea, yo escucho este clamor de que la solidez, o sea, la solidez fiscal nos ha impedido atender los problemas sociales. Y lamento mucho decirles, no estoy de acuerdo. Porque si uno simplemente mira cómo han aumentado los ingresos o cómo aumentaron los ingresos fiscales desde los años 90 hasta
yo diría hasta el 2014, y uno ve en qué se asignaron estos ingresos. Gran parte de estos ingresos se asignaron a sectores sociales. Hemos tenido una lucha contra la pobreza, como acaba de decir Jaime, muy buena. Se hizo una reforma educativa en la que se gastó mucho dinero. Se ha aumentado, y yo le he aumentado, durante mi gestión se aumentó los salarios de los policías, se aumentó los salarios de los maestros, se aumentó los salarios de los médicos. Y yo pienso que son dos cosas separadas. Y mientras nos obliguemos a juntarlas, no las vamos a solucionar. ¿Por qué? Porque el tema social sí tiene que ver con los recursos, pero más tiene que ver con un problema de gestión, ¿no? ¿Por qué una persona que está afiliada a eSalud tiene que esperar 67 días o 70 días para que la vea su médico? Ese no es un problema de dinero, es un problema de gestión, ¿no? Es un problema de que simplemente no se hizo una reforma. Nosotros la planteamos dentro de la Comisión de Protección Social para poder subcontratar de otros hospitales estas capacidades que no las tenía el Estado. Era la interprestación de servicios de salud, ¿no? Entonces, los grandes cambios no se han querido hacer. Les pongo otro ejemplo. Todo el mundo nos llenamos la boca y decimos el déficit de infraestructura. Tenemos las APPs. Nosotros hicimos una reforma de proinversión donde le dábamos plena autonomía a proinversión. Le dábamos bonos a al personal de proinversión que ejecutasen buenos proyectos, ¿no? Y también le obligamos a proinversión no solamente a que genere los proyectos, sino que parte de estos bonos se iban a pagar siempre y cuando esos proyectos se implementasen bien y durante un periodo de tiempo funcionasen bien, cosa que no se hacía seguimiento de los proyectos en proinversión. ¿Qué pasó con esa reforma de proinversión? Se tachó en el 2018 esa proinversión, que era una especie de nuevo banco central con incentivos, no solamente para hacer APPs, sino le permitía al Estado atraer capital, es decir, el Estado no tenía que financiar esto con deuda, sino que podía atraer capital de privados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa reforma de proinversión? Se tachó en septiembre del 2018. La tiraron a la basura y dijeron que no, que el MEF tenía que ser parte del proceso de APPs. ¿En qué derivó eso? En que desde entonces no tenemos una sola APP, ¿no? Y esa era la solución, porque el Estado no lo puede hacer todo. O sea, ¿por qué Brookfield quiere invertir en Rutas de Lima? ¿Por qué el Fondo de Pensiones de los Pensionistas de Canadá, no sé, quiere invertir en proyectos en el Perú? ¿Por qué no le damos el espacio si el Estado no tiene los recursos como para hacer todo? Entonces, el problema, yo lamentablemente he escuchado esto de mucha gente, y gente muy inteligente, que dice la regla fiscal, la estabilidad fiscal, nos ha impedido generar desarrollo social. No, el problema es que nuestro Estado se ha convertido en un Estado disfuncional. Y esto solamente se soluciona con buena gestión. Y la gestión es salud, es pensiones, colegios. O sea, lamentablemente nuestra reforma educativa se está convirtiendo en una reforma en la que lo único que conseguimos es darle mayores y mayores y mayores aumentos salariales a los trabajadores. Qué bueno que se los podamos dar, pero también necesitamos subir la calidad
de nuestros sistemas educativos. Jaime lo acaba de decir. Hoy día una familia promedio en Lima Metropolitana está dispuesta a pagar $150 por hijo, por mes, siempre y cuando es una educación privada y que les enseñen inglés y español. ¿Por qué el Estado no puede hacer esto? ¿No? Y no me digan que es por plata, porque el Ministerio de Educación recibe hoy día el 20% del presupuesto y el Ministerio de Salud y Salud recibe el otro 20%. Sí, señor. ¿No? Muchas gracias, Alfredo. Tengo un par de preguntas más. Voy a hacer una para Jaime, que dice así: tú has hecho una magnífica exposición y sabemos de que tienes una relación directa con el MEF y con algunas instituciones del Estado. Entre las cosas que has manifestado y has explicado con muchísima precisión, hablas tú de las fortalezas y hablas tú de las necesidades que se tendrían que tomar como las decisiones más importantes para el país y para que esto pueda realmente desarrollarse adecuadamente. Entonces, además, has hablado de la burocracia, has hablado de los magníficos tecnócratas que tenemos, que dices que son muy buenos. Efectivamente, así nos parece a todos. A mí sí me parece. Y evidentemente la pregunta va, la estoy haciendo yo, la pregunta va, ¿qué recomendaciones les haces tú a los señores del gobierno cuando estás acá sobre estos temas que acabas de tocar, que creo que son fundamentales y prioritarios para el país? ¿Esas recomendaciones las haces? ¿Les dices? ¿Les haces una explicación como la acabas de hacer ahora, espléndida, clara y directa? Y esa es mi pregunta, Jaime. Bueno, cada vez que nos reunimos con el gobierno, nos reunimos no con los políticos, no con el gobierno, no con el presidente, no con el premier, sino justamente con esas entidades económicas, porque esas son las que nos dan la información. A base de esas reuniones es que se hace la calificación todos los años. Y lamentablemente cualquier recomendación que les podamos hacer, ellos ya la conocen. Ellos justamente están del lado del sector privado, entienden la dinámica de lo que ha explicado Alfredo, de que la responsabilidad fiscal no viene a costa del desarrollo social, sino que es un pilar fundamental de ese desarrollo social. Pero lamentablemente no podemos si no nos reunimos con los políticos, no nos reunimos con el premier, no nos reunimos con el presidente. Típicamente los que nos reciben son los ministros de Economía, el Banco Central, los tecnócratas del MEF, la SBS y el sector privado, para entender cuáles son las preocupaciones, cuáles son los riesgos que ven en el sector privado y cómo pueden afectar la estabilidad económica y fiscal. Entonces, es un poco de preaching to the choir, ¿no? Básicamente, cantarle al coro algo que ya conocen. Y eso es tal vez lo bonito y lo interesante de lo que hacemos, de lo que hago yo en particular, que tengo esa oportunidad de reunirme con esos tecnócratas, ver el lado humano, ¿no? Es muy fácil tachar y decir, este gobierno es, ¿no?, es un tal por cual, no me gusta, o no me gustan las políticas de gobierno. Pero dentro del mismo gobierno, el gobierno no es unitario, hay personas, ¿no? Y hay tecnócratas, y ellos tienen frustraciones diarias de que van a la clase política con estas reformas, con la necesidad de querer trabajar por su país, de querer mejorar la gestión del Estado, y sin embargo se encuentran con frustración diariamente, de que tienes un monstruo que no responde, que es el Estado, que tienes una clase política que tiene otra agenda totalmente distinta, que no entiende, que no quiere entender, que no quiere darse el tiempo. Y la verdad que eso es lo que es bonito pero triste de esta profesión, ¿no? Que uno ve a esta gente que verdaderamente quiere su país y que trabaja y que no los compensan tan bien,
como en el sector privado, de que fácilmente se podrían ir al sector privado a percibir un salario mucho mayor por lo que hace, pero que igual están ahí y que están luchando contra los tentáculos de Leviatán para tratar de hacer algo mejor por su país. Entonces, es limitado tal vez para contestarte la pregunta, Pepe, qué es lo que podemos hacer llegar hacia los políticos. Básicamente, nuestras interacciones con los tecnócratas, y ahí es donde nos damos cuenta lo buenos que son, la calidad que tienen, y el país debería de estar muy orgulloso de ellos, porque no es el caso en otros países. En la gran mayoría de los países de la región vemos tecnócratas que tienen una agenda política, o que ellos mismos son políticos, o que ellos mismos sencillamente le dicen sí a los políticos o a la clase que manda. Entonces ahí tenemos una diferencia, y la verdad que, bueno, es parte del trabajo, ¿no? Es lo interesante, pero también al mismo tiempo, como mencioné, lo triste. Muchas gracias, Jaime. Lo que sí voy a hacer es usar esta grabación para hacerle llegar a determinados políticos, sean los que estén postulando o sean los que estén en el gobierno, los pocos que conozco. Creo que vale la pena, y si hay algún miembro aquí, algún participante que conozca también esta posibilidad, me lo diga. Yo le hago llegar la grabación porque yo creo que esto tienen que conocerlo. Sobre todo los que están gobernando y sobre todo los que son congresistas de este país en este momento. Hay una pregunta más para Alfredo, un minuto, que me había perdido, aquí la estoy, ya, aquí la tengo. Alfredo, la última pregunta para ti dice así: en el Perú todas las regiones emplean solamente el 30% del presupuesto que tiene. Si en el Perú se ejecutaría el 80%, ¿cómo se vería o mejoraría la economía con relación al 2020 y 2021? A ver, te lo pongo muy sencillo. Esto es un ejercicio que hace el Fondo Monetario, no lo hago yo. El Fondo Monetario calcula algo que se llaman los multiplicadores del gasto. Es decir, calcula cuál es el efecto sobre el PBI de distintos componentes del gasto. Y esencialmente lo vamos a dividir entre gasto corriente y gasto de inversión. Por cada sol que nosotros dediquemos al gasto de inversión, el PBI aumenta en un sol 50. Por cada sol que destinemos al gasto corriente, el efecto es más o menos de 0.8, ¿no? Entonces, así de simple es la respuesta. Si nosotros tenemos un buen programa de APPs y tenemos un buen programa de obras públicas, cosa que hicimos la reforma, y la reforma fue totalmente desnaturalizada, como dije hace un rato. Si realmente hacemos estos gastos más eficientes, porque lo que realmente reduce la ejecución no es el gasto corriente, es el gasto de inversión, es el que siempre se ajusta. Y nosotros hicimos una serie de cambios para asegurarnos que el gasto de inversión no sea la variable de ajuste, sino que sea el gasto corriente. Si hacemos eso y realmente gastamos el 80% en ejecución, pues yo calculo que podríamos tener, pues no sé, el PBI creciendo por lo menos 1 a 2 puntos porcentuales más de lo que crece hoy día. Muchas gracias, Alfredo. Realmente la conferencia ha sido magistral. Yo les agradezco muchísimo a los dos y espero poder contar con ustedes seguramente muy próximo, porque nos vienen las elecciones y los temas económicos juegan un papel prioritario en este momento. Antes de terminar, quiero informarles que el día viernes 11 a las 5 de la tarde tengo una reunión, o he hecho una reunión especial que va a tratar sobre la vacuna para el Perú, donde estamos. Voy a tener a Carlos Nehaus y voy a tener a Jaime Reuche, padre, el papá de Jaimito, que ellos pertenecen al Comando Vacuna,
que son los coordinadores con el gobierno que representan a la empresa privada. Creo que es un tema que todos estamos preocupados y por eso me he permitido hacer una reunión especial para escucharlos y que todos ustedes, los que participen, puedan hacer las preguntas que quieran. Yo reitero mi agradecimiento a Alfredo Torres y a Jaime Reuche, como siempre. Muchas gracias y estamos en contacto. Muy amables a todos los participantes y a mi asociado Ítalo, siempre agradeciéndole y reconociéndole su labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, y un fuerte abrazo a mi amigo Jaime en Nueva York. Sí, gracias a ti. Gracias. Jaime. Pepe, hablamos. Chao.